Y el día de hoy, el magíster Juan Luis Condori tiene como tema lecciones preliminares de investigación formativa en la docencia. Gracias, Francisco, y ante todo a los maestros también por este espacio. Seguro eh, vamos a también a intercambiar algunas ideas, de hecho, con todo con miras formativas, ¿no? Eh, el día de hoy, ante todo, voy a presentar algunas ideas bastante precisas, concretas sobre la reflexión docente y cómo esta reflexión tiene vínculo con la investigación educativa, ¿no? En el cual ustedes están en este diplomado y es la razón de ser. Y también agradezco también estar acá con maestros de la zona de Ayacucho, ¿no? Que he conocido también a maestros que tienen todo un espíritu para poder transformar la región y la localidad en la cual trabajan en las escuelas, ¿no? Voy a presentar entonces una diapositiva. Ha habido un material previo que Francisco les ha enviado, que de hecho también si alguien por ahí le da una ojeada, para que también pueda sintonizar con estas ideas. Pero si no, no hay problema. Todo lo que les voy a decir hoy día va a ser bastante concreto y de hecho que también voy a esperar sus comentarios, sus preguntas, para también redondear las ideas de manera en conclusión, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir. Estoy preparado ya este material, que también ya lo tienen en sus manos, seguro. Este tema lo disfruté hace poco en la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos, así que conviene también por aquí a reajustar algunos puntos porque tiene muchísima relación con el diplomado que están siguiendo. A todo, primero nosotros tenemos que partir de un concepto muy importante, ¿no? Que es el saber pedagógico. La razón de ser de la profesión docente en la cual nosotros estamos inmersos es este saber pedagógico. Es un saber que tiene tres saberes que se integran, ¿no? Un saber teórico, un saber reflexivo, un saber práctico. Cada uno de estos saberes aparentemente están integrados, pero realmente están separados, ¿no? Que es obvio que se necesita integrarlos para nosotros tener una idea de nuestro accionar desde nuestro accionar y también desde nuestras concepciones teóricas, ¿no? Este saber pedagógico entonces es un conocimiento que se construye de manera formal, ¿no? E informal por nosotros. Pueden ser valores, ideologías, actitudes, en un contexto histórico-cultural, y son producto de interacciones personales e institucionales, ¿no? Evolucionan esto en la escuela y en otras instancias, ¿no? Pero generalmente en la escuela. Ahora, cuando nosotros hablamos de este saber pedagógico y cómo se va eh, presentando en un saber teórico, por ejemplo, ¿no? Es un saber académico, netamente académico, es el conocimiento de la teoría, lo que hemos aprendido en la universidad o en el instituto pedagógico, ¿no? Y lo que luego hemos aprendido ya en nuestra formación continua. ¿Es un ideal o modelos? A veces nos volvemos muy críticos de los modelos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque en verdad los modelos tienen una particularidad, ¿no? Que surgen en un contexto, pero generalmente tienen también sus limitaciones los modelos. Cuando se chocan con el contexto, entonces los modelos como que ya necesitan adaptarse. Ahora, también hay un saber práctico, un saber que surge de la experiencia. Ese es un saber que genera las creencias, nuestras creencias desde la práctica, ¿no?
lo que nosotros decimos que es así porque nuestra experiencia nos ha permitido este resultado, ¿no? Y aquí generalmente el saber práctico está ligado con los procedimientos, con las técnicas, con los métodos, con las estrategias, ¿no? Que muchas de ellas son propias, han sido validadas en la práctica misma. Y luego hay un saber reflexivo, que esto sí es importante porque aquí vamos a ir, que es un saber que se construye desde la conciencia personal y también desde lo colectivo, ¿no? En un diálogo, una discusión con otro colega o con otros colegas, que generalmente se dan en las reuniones colegiadas, ¿no? O también en los diálogos que tenemos con un colega sobre algún aspecto que tiene que ver con aprendizajes, con métodos. Es una especie de reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción de nuestra práctica. Lo discutimos, lo interpelamos y generalmente el saber reflexivo nos hace tomar conciencia de cuáles son los alcances y los límites que están ligados mucho a nuestras emociones, nuestros conocimientos y nuestros procedimientos. Entonces, miren, estos tres saberes aparentemente están integrados, pero como les decía, realmente estos saberes están separados, ¿no? Estos saberes están desconectados. Y es aquí nosotros donde tenemos que ver la manera de cómo integrarlos, ¿no? Estos saberes. Ojo, el saber pedagógico tiene un saber teórico, un saber práctico y un saber reflexivo, que están separados en la realidad. Y que nosotros tenemos que buscar la manera de integrarlos, de reconciliarlos, ¿no? Si bien es cierto que el saber teórico lo hemos aprendido desde el punto de vista academicista, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, técnico, científico, y el saber práctico lo hemos aprendido en la cancha, como dicen, ¿no? En el aula. Es un saber que viene de la práctica misma, en que lo descubrimos intencionalmente o por intuición. Sin embargo, tenemos que reconciliarlos, ¿ya? Y es aquí donde nosotros tenemos que buscar la manera de integrar esta visión teórica estrecha, reducida en la teoría, y esta visión intuitiva, subjetiva, práctica, en creencias. Tenemos que contrastarlas, acercarlas. Es así como que se plantea una tercera vía, ¿no? Una vía que tiene que ver con el saber reflexivo. Es lo que va a acercar. Aquí va a estar la esencia de la investigación-acción, ¿no? En la reflexión. Si bien es cierto que el saber teórico genera la práctica investigativa, porque ustedes están ahorita siguiendo un método de investigación, ¿no? Y además lo conectamos con nuestra práctica pedagógica, pero tenemos que reconciliar estos saberes a través de la reflexión, de la práctica reflexiva, de esta competencia que nosotros tenemos que aprenderlo primero individualmente y luego en colectivo, ¿no? A través del diálogo con un colega o con otros colegas, en una práctica colegiada, es lo que nosotros podemos entender este acercamiento de este tipo de saberes. Y solamente así robustecemos, le damos vida a este saber pedagógico. Ahora, la práctica investigativa sabemos que es una actividad sistemática, metódica, crítica, es lo que es la teoría en sí, ¿no? Definimos una línea de acción teórica, conceptual, eso tenemos que tenerlo claro, pero también tenemos que ver la práctica pedagógica, ¿no? Que es una acción orientada por el currículo, donde se desarrollan estos saberes pedagógicos, se promueven tipos de aprendizaje, hay una interacción eficaz, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas tenemos que llevarla a la práctica reflexiva. Y solamente así entonces podemos tener, ¿no?, esta idea de que el saber reflexivo genera una manera de liberarse de la reducción de la teoría y de la intuición práctica.
el saber reflexivo lo que hace es contrastar, unir, emanciparnos. Suena muy semántico esto, pero libera a través de la crítica, ¿no? De una visión crítica de que una teoría tiene sus limitaciones en la práctica y la práctica necesita la teoría para poder redescubrir, reconstruir una nueva ciencia, pero basada en nuestras prácticas y en la evidencia, y a través de la reflexión, ¿no? De la reflexión, la indagación, la crítica sobre nuestras propias prácticas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quería un poco darles esta idea, ¿no? De un enfoque dialógico de estos saberes para poder entender realmente lo que es una investigación-acción. ¿Ok? Bien, entonces, el conocimiento teórico, el conocimiento académico no es suficiente, porque número uno, lo que hace una teoría en sí, por sí sola, es reducida, ¿no? Tiene modelos, pero tiene limitaciones, ¿ya? Además, el saber práctico también no es suficiente, porque necesita reflexión. A veces asumimos que ese saber práctico ya es válido, es la verdad. No es así, ¿no? Necesitamos entonces contrastarlo con la evidencia, con la investigación empírica. Es así entonces que la reflexión es lo que permite acercar estos saberes. Ok, entonces, cuando hablamos de una práctica reflexiva, ¿a qué se refiere la práctica reflexiva? Esta práctica reflexiva no es otra cosa que es un juicio crítico sobre nuestra propia actividad. Lo que nosotros hacemos es deconstruir nuestra propia práctica, hallar las causas de las dificultades, elaborar unas hipótesis y reconstruirlo, ¿no? A través de una discusión, una propuesta o solución, y luego probarla en la práctica misma, ¿no? Esto entonces que si llevamos práctica reflexiva tiene que ver con lo que es la indagación, la interpelación profesional, ¿no? Que es la competencia. Y ojo, esto está ya definido en el marco de buen desempeño docente, por si acaso, ¿sí? Ahí se habla de el docente reflexivo, que es capaz de interpelar su propia práctica para, solo y con otros, mucho mejor, para que pueda realizar la mejora de su enseñanza. Entonces, la reflexión docente es un proceso cognitivo, deliberativo, en el cual se desencadenan una serie de pensamientos que implican un ordenamiento de ideas basadas en la observación y en la búsqueda de alternativas para mejorar dificultades que suponen la mejora de los aprendizajes, ¿ya? Ese es el propósito, ¿no? De la escuela, es orientado a los aprendizajes. Cuando nosotros hablamos de la práctica reflexiva como competencia docente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta práctica reflexiva se forme en una comunidad con otros colegas, ¿sí? Donde hay ciertas normas. Es importante detallar de que por mucho tiempo, nosotros los docentes nos formaron de manera individual. Ese es el famoso fenómeno del aislamiento docente. Y creíamos que las aulas eran unas islas y que nadie más puede ingresar porque nosotros teníamos la verdad, ¿no?, absoluta, y que no podíamos nosotros equivocarnos. Hoy día, de hecho, que ese paradigma del docente individual ha sido discutida, porque ahora mucho más con la época de la pandemia, pues necesitas de otros profesionales de la educación para que puedan ayudarte y también puedas reflexionar con ellos una práctica, ¿no?, de acción. Y también la reflexión crítica revalora esa visión
que tiene que ver el docente con de encontrarse con sus pares, ¿no? Que trabaje de manera colaborativa para que supere esa idea de que es solamente consumidor de recetas. Un tema que seguro que también ustedes se habrán dado cuenta, y todos creo que hemos pasado por eso, los docentes, cuando nosotros nos iniciamos en la carrera profesional, sin experiencia o con poca experiencia, tenemos que primero aprender el procedimiento, el método. Y eso nos lleva a aceptar de que ese procedimiento, ese método, que generalmente es del ministerio, es la verdad absoluta. Pero ya con el tiempo nos damos cuenta de que eso no es así, ¿no? De que si bien es cierto, las normas, los procedimientos o lo técnico viene desde arriba, sin embargo, nos damos cuenta que no es suficiente. Pero nos quedamos allí. ¿Por qué? Porque estamos solos o quizás solamente somos un grupito en una escuela y somos los más críticos y al final pues el sistema termina por absorbernos porque nos dicen que tiene que ser así. Y eso no es real, ¿no? La idea es que una escuela debe ser lo más autónomo posible para que pueda realizar sus propias reformas internas, sus propias maneras de pensar la educación, claro que respetando siempre el marco jurídico normativo de la política curricular, pero sin embargo buscar la manera de generar estrategias más auténticas y contextualizadas en la escuela. Y acá tiene que ver mucho la razón de un líder o de un equipo que lidere esa escuela y que juntos, con una comunidad, puedan establecer unos lineamientos y una práctica para que puedan trabajar con la comunidad, ¿no? Con las familias que confían en ustedes. Esa es una visión bastante particular que la visión del consumidor pasivo de reformas, el consumidor de recetas, ¿no? Que todo viene ahí y hay que hacerlo así, pues, ¿no? Ya nos hablan de EDA, experiencias de aprendizaje, ya queremos que nos capaciten en EDA. Y sabemos pues que eso de la EDA es una contrariedad, pues, ¿no? Al mismo currículo nacional. O sea, la EDA, todo es EDA, me han dicho a mí maestro, ¿no? ¿Por qué es EDA? ¿No? ¿Por qué es? No puede ser un proyecto, una unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy críticos, pero no es un tema de que lo crítico nos lleve a ser criticones, no. Manejar un marco de la teoría crítica, un marco del contraste, usar criterios, tanto técnicos como conceptuales y teóricos, para nosotros hacer las deliberaciones, ¿no? De lo que tenemos como propuesta pedagógica desde el currículo y lo que podemos hacer nosotros de manera colegiada, colaborativa, para establecer unas líneas. Por eso la investigación-acción es una de las estrategias que considero particularmente que puede dar ese tipo de esa talla profesional. Es una estrategia que te permite profesionalizarte, y qué bueno que estén siguiendo este diplomado, porque en verdad les va a dar herramientas, y espero que también en este diplomado estén colegas suyos de su propia escuela, donde puedan ya no ser uno, sino puedan ser 2, 3, 4, 5 que hablen el mismo idioma, el idioma metodológico de la investigación-acción, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que orientarse con el tema de la reflexión crítica, ¿no? Hay que gestionar conocimiento, hay que construir un capital profesional, como lo decía Michael Fullan y Andy Hargreaves, dos sociólogos de la educación muy famosos, por el cual estudiaron muchísimo el tema del fenómeno de lo colegiado, de las culturas colaborativas en escuelas donde pues hay muchísima evidencia en sistemas de avanzada, sistemas educativos de avanzada, donde las culturas colaborativas en escuelas mejoran y adaptan mucho más una reforma y la hacen más efectiva, una reforma educativa, ¿no? Las reformas educativas en Canadá, por ejemplo, se basaron en culturas colaborativas y en comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? En Canadá. En Estados Unidos, en algunos estados también. Entonces, hay evidencia bastante que nos lleva. Obvio que acá en el Perú el tema de comunidades está entrando recientemente, ¿no?
Y ustedes saben que todo cambio cultural no es de un día para otro, es todo un cambio también de estructuras, de mentalidades, de creencias, ¿no? Y también del sistema mismo que todavía sigue generando unos candados específicamente en la gestión educativa, ¿no? de los directores. Bien, entonces yo quería un poquito entrar con esto de los niveles de competencia reflexiva. Acá ustedes pueden ver un cuadro donde, bueno, hay distintos autores que hablan de estos niveles de competencia. Quizás esto sea una manera también de poder evaluar en qué niveles nos encontramos. Yo he tomado, bueno, esta clasificación partiendo de Jürgen Habermas, que es uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que inicia toda la teoría crítica y luego influye mucho en la educación. Querido Juan, Sí, dime. Gladys está queriendo hacer una intervención. No sé si permites Ya. hacer una intervención ahora o quieres al final. Sí, mira, termino rápidamente esto de acá, una pincelada rápida, y luego atendemos a Gladys, ¿sí? Ok, está bien. Solamente, sí, este cuadro un poquito, ¿no? Mira, acá solamente en este cuadro, un poco para atribuir el tema de que la reflexión docente no nace de repente, estimados maestros. Es toda una práctica y necesita generar una cultura reflexiva, ¿ya? Y aquí tenemos una clasificación, el Minedo, por ejemplo, el Ministerio de Educación maneja estos tres tipos de niveles, ¿no? Un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, ¿sí? Ya. Particularmente, en mi caso, he estudiado mucho lo que ha dicho Bárbara Larribé en el 2006, ¿no? Hay un material que ella, bueno, está en material en inglés, pero luego también han habido unos autores que han releído a Bárbara Larribé porque se han especializado en lo que es la interpretación de lo que dice Bárbara sobre la reflexión. Y ella aquí, por ejemplo, establece unos 4 niveles. Un nivel de pre-reflexión, que es una reflexión en la cual, o una preconcepción, para decirlo así, en el cual los docentes atribuyen sus errores o atribuyen las limitaciones, responsabilidad en otras personas, en otros actores, ¿no? No hay una reflexión con responsabilidad profesional, ¿no? O sea, la responsabilidad es de otros, ¿no? Es el sistema, es el salario, es el tiempo, es el director, es la situación económica, etcétera, etcétera. Pero no hay un tema de una responsabilidad profesional, ¿no? Luego ya empieza a hablar, para hablar arriba, o tratar de que ya pasa una reflexión superficial, un surface reflection, que es una reflexión con algunas semillas, ¿no? De decir, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la solución? Generalmente acá las soluciones son inmediatas, y cuando se dan estas reflexiones superficiales, que yo las he visto, he visitado escuelas, donde pues he estado en reuniones colegiadas, y hay indicadores de reflexiones superficiales, ¿no? Durante el proceso de acompañamiento pedagógico, el director ha recogido unos datos que ya configuran una problemática, y en la reunión colegiada pues no hablan de esa problemática, ¿no? Conversan de otra cosa. Entonces, hay unos indicios de una reflexión superficial, ¿sí? Hay reflexiones, sí, pero de manera superficial. No hay un abordaje de problemáticas reales con el tema metodológico, ¿no? Y luego ya, bueno, esta reflexión superficial es técnica, ojo, técnica, ¿ya? Es eficacia, o sea, hay dificultad, solución, ya está, listo, aplicación eficaz, ¿no? Hay que mantener el orden, ¿no? Control rápido, ¿sí? Entonces, pero estas cuestiones técnicas no son suficientes, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, una reflexión que tiene que ver con, a ver, ¿cuál es el formato de la sesión de aprendizaje? Ah, mira que nuestro formato, aquí faltó por acá un elemento y no lo hemos puesto. Uy, que esto genera dificultad. Vamos a ponerlo en nuestro formato, un nuevo elemento más, y con eso queda
bastante ya claro en este formato, ¿no? Eso es un tema técnico. O también, vamos a reflexionar sobre el tema de las capacidades, ¿no? Ya, ¿por qué consideras que deben ser todas las capacidades? No, tienen que ser una capacidad y un desempeño. Ya, sí, porque si no se hace muy grande y no se puede. Es una reflexión técnica, superficial, que no es el problema. Pero ojo, eso es lo que seguro que ustedes también han participado, pues acá estamos en una especie de diplomado que también hay que hacer autocríticas para poder un poco emanciparnos, ¿no? Desde la teoría crítica. Lo técnico es interesante, es eficaz, pero no es suficiente. Pero luego ya Bárbara Larribey habla de una reflexión pedagógica, ¿no? Una reflexión pedagógica sobre implícitos, presupuestos, de prácticas. O sea, ¿por qué los estudiantes no tienen interés en el área de ciencias sociales, en el área de matemáticas? Es otra cosa, ¿no? Y hay un tema de que soy yo, ¿por qué yo no estoy predispuesto a enseñar este contenido? ¿Me hace falta? ¿Por qué no tengo estas habilidades para este contenido? ¿Mi mediación no es lo suficiente? ¿O por qué yo sigo entendiendo el currículo nacional como si fuera el DCN de la época del 2008? Me han hecho ver que yo todavía manejo las capacidades y no las combino. ¿Por qué pienso así, no? O en verdad eso lo que me han dicho no es cierto y yo me quedo con lo anterior, ¿no? Porque todo es igual. Entonces, ese tipo de reflexiones pedagógicas son más interesantes, enriquecen más. Pero ahora, hay una reflexión mucho más. Larribey le llaman la reflexión crítica, critical reflection. Es un cuestionamiento a lo ético, ¿no? Es el análisis de las implicancias. O sea, es decir, ¿qué estoy haciendo yo para que los estudiantes puedan insertarse como profesionales a un futuro desde mi área, ¿no? ¿Es suficiente que yo le deje solamente ejercicios de matemática? ¿O eso solamente es un tema arbitrario que no tiene nada que ver con situaciones mucho más reales a futuro, donde ellos resuelvan con el pensamiento matemático una situación profesional, ¿no? Es otra cosa. O sea, las implicancias éticas de tu accionar. ¿Qué estoy haciendo yo para generar una actitud crítica de mi estudiante frente a la situación política y económica? Ojo, no digo que van ustedes a influenciar con una ideología. Las ideologías son otra cosa. Yo tengo mis posturas políticas e ideológicas, pero no me van a ver ustedes influir sobre estudiantes porque cada estudiante construye una manera de pensar, ¿no? Y sería irresponsable de yo influenciarlo con una línea ideológica mía. O sea, tienen que descubrirlo, tienen que ser críticos, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones es lo que tenemos que ir dándole una importancia en la investigación-acción, mis estimados maestros, ¿sí? Y ir hacia esto, a lo interpretativo, a lo crítico, ¿ya? Ok, entonces, algunos lineamientos en la práctica de investigación, ¿sí? Unos lineamientos porque aquí ya hay que ir aterrizando, ¿no? Ya les he hablado de la reflexión, les he hablado de que hay un saber pedagógico con un saber teórico, un saber práctico y un saber reflexivo, y que el saber reflexivo los une, hay que aprender a contrastar, a acercarlos, a conciliarlos. Hemos también hablado de estos niveles de reflexión y ahora, ¿hacia dónde vamos? Nos vamos a una investigación-acción, ¿no? Tenemos que primero aprender a alfabetizarnos en investigación, ¿sí? Conocer los métodos de investigación, dominar el muestreo, la estadística, el lenguaje científico, emprender proyectos, que en este diplomado pues prácticamente está. También, por ejemplo, hay que trabajar un estado de arte. ¿Qué es estado de arte? Estado de cuestión es toda la información de libros, artículos científicos, revistas de revistas indexadas,
videos de conferencias, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el tema que vamos a investigar. Y armar ya y organizarlo, sistematizar, empezar ya a escribir los primeros comentarios, ¿no? Además, buscar información en Google Scholar y en otras páginas, en Scopus. O sea, empezar a trabajar este estado de cuestión y, si es posible, buscar también libros en otros idiomas. Ahora, el Google traduce documentos, ¿no? Si uno no domina el inglés, lo traduce y listo, ¿no? Entonces ya uno puede tener acceso e interpretar dentro del campo de la investigación que se supone tiene relación y lo puede comprender, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unos enlaces en Script, por ejemplo, hay libros que yo me he descargado y me he ahorrado dinero, muchísimo dinero, que pude haber gastado casi 500 soles en libros, pero lo he encontrado gratuito. Inscríbanse ustedes aquí en Script, abran una cuenta, eso sí, el Script le va a pedir, por ejemplo, que ustedes suban material, que compartan, para que ustedes bajen un libro. Ustedes ahí, en ese buscador de Script, buscan libros de metodología, de todo, ¿no? De lo que ustedes pueden encontrar. Yo he encontrado bastante, y me he ahorrado dinero. O también en Library Genesis, que es un buscador que hay libros en inglés. Por ejemplo, yo he encontrado los libros de Brunner, que no están en español, o que están en español, me cuestan, pero los he encontrado en inglés, y solamente lo traduzco, y hay que solamente darse un tiempito, porque ustedes saben que la investigación tiene que dedicar también lectura, bastante, ¿no? Entonces, mire, este es el estado de cuestión. Y además hay que tener bien claras las cuestiones éticas en la investigación, ¿no? Manejar protocolos, el consentimiento con los que van a participar de la investigación, practicar la honestidad, no hay que presentar resultados manipulados. Si vamos a entrevistar, pues tenemos que cuidar al entrevistado, ¿no? Si hay un tema donde hay implicancias personales o éticas morales, pues hay que cuidar, ¿no? Si es posible, en anónimo. Evitar usar también de manera arbitraria los grupos de control. A veces los grupos de control se pueden manipular, ¿no? Para tratar de forzar un resultado, y la idea de una investigación es forzar. O usar imágenes sin permiso. Si son niños, ustedes saben que eso no puede publicarse la imagen de niños, ¿no? De menores de edad, etc. Entonces, miren, esto es la formación continua de un diplomado, en el cual la práctica de la investigación-acción nos da también luces de cómo nosotros tenemos que ir reflexionando, ¿no? Así como hay una reflexión pedagógica, también hay que reflexionar la investigación científica. Cuando ya nosotros hacemos ya la investigación-acción, ya tenemos que ver que esto es una intervención. La investigación-acción es un método que interviene de manera inmediata sobre la mejora de enseñanza y aprendizaje, y esto prácticamente sería las fases de una investigación-acción, que seguro ya les van a compartir, ¿no? Esta es la fase de Restrepo, que comienza con la reflexión sobre la práctica, lo que les estoy hablando. Se deconstruye la práctica, se formulan las hipótesis para reconstruir esa práctica. Ojo que la reconstrucción es buscar la teoría y contrastarla, y tratar de corregir las dificultades y disminuir las causas que dificultan una práctica, ¿no? Luego viene la planificación del cambio o la acción transformadora, que vendría a ser la estrategia, ya que nosotros hagamos y la aplicamos para probarla, y luego verificamos si esa estrategia ha traído resultados para contrastar con la hipótesis, y cerramos con nuestra reflexión, ¿no? O sea, reflexionamos de nuevo de que esta estrategia sí funcionó, fue efectiva, evidenció la hipótesis y mejoró mi práctica y también los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Ese sería entonces un modelo bastante concreto, tomando en cuenta a Bernardo Restrepo, sobre la investigación-acción, ¿no? Pero partiendo de la reflexión. Por eso les decía, ¿no?
Y una vez que nosotros tengamos ya este proceso hay que sistematizarlo. La sistematización vendría a ser prácticamente la redacción de un informe, ¿no? Y esta sistematización, tengo entendido que Fondet, por ejemplo, tiene un material donde permiten sistematizar. Ellos trabajan la investigación acción participativa, es decir, la escuela y la comunidad, y también hay unos documentos de buenas prácticas que se basan mucho en lo que es la investigación-acción y la sistematización de esa buena práctica, producto de esa investigación-acción, ¿no? Acá entonces yo les traigo solamente un esquema así esquemático, donde se planifica esta buena práctica, que es la estrategia que se está reconstruyendo, tomando en cuenta la investigación-acción, luego reconstruyes, ¿no? Interpretas, sigue prácticamente el modelo de Restrepo, ¿no? Que les acabo de presentar, y luego ya cómo esto se difunde los resultados para presentarlo, ¿no? Entonces, este es una de las líneas metódicas de la sistematización de este nuevo saber pedagógico o la buena práctica. ¿Ya? Bien, entonces aquí ahora sí podemos pasar a las preguntas, porque sí me interesa, ¿no? Muchas gracias, Juan Luis. Sí, bueno, queridos maestros, ahora podemos de pronto dejar de compartir o si quieres retomar las diapositivas lo haces, Juan Sí, Luis. sí. Sí, voy Y a, invito a los maestros a que puedan plantear las preguntas que consideren relevantes para su proceso personal o institucional. Entender, a partir de lo que nos ha dicho Juan Luis, que la investigación ya no solamente es una mirada individual, que siempre, bueno, era parte de una concepción muy tradicional, ¿no? Hay que investigar solos o hay que trabajar solos en educación, ¿no? Y cada vez nos estamos dando cuenta que el trabajo educativo es un trabajo colegiado, es un trabajo colectivo, que los resultados se deben de, o los retos se deben de asumir de manera colectiva, en un trabajo institucional sobre todo. Que las bases de hacer investigación también no deben de ser solo una mirada del maestro de aula únicamente en su aula, sino también deberían ser la base de un proceso institucional que permita que la institución renueve sus prácticas docentes a partir de una sistematización permanente de las prácticas que viene desarrollando. Creo que eso es, también podría mirarse dentro del panorama que nos pinta hoy día eh, en esta exposición Juan Luis, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que alguien alguien quiera hacer en este momento? Invito a los maestros. Juan Luis Licas. Juan Luis, qué gusto. Juan Luis. Maestro Juan Luis Condori, maestro Francisco Condori, colegas que están participando en este evento virtual, muy buenas tardes. He podido percibir en las diapositivas el uso frecuente de muchas categorías que utiliza Paulo Freire. Por ejemplo, él utiliza, ¿no?, el término dialógico, antidialógico, reflexión, análisis, y también habla mucho de alfabetización. Y lo importante es que dentro de todo ello, era bien enfático Paulo Freire al manifestar de que en el mundo social o en el mundo cultural no existe ignorantes ni sabios absolutos, puesto que en el proceso educativo a veces los profesionales de la educación nos comportamos como los sabiondos, en desmedro o descalificando muchas veces a los estudiantes. En consecuencia, Paulo Freire discrimina esa postura y él manifiesta de que tanto el profesor como estudiante están en ese mismo proceso de construcción de nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Entonces yo observo de que en estas diapositivas le da bastante predominancia a esa comunicación bilateral. Y la pregunta va, maestro Juan Luis, ¿qué técnicas de investigación son las más relevantes
en una investigación cualitativa y básicamente cuando se trata de una investigación, acción. Ok, gracias, maestro. Sí, creo que ya encontró la línea de comparación con lo que decía Freire, ¿no? De hecho y las categorías tanto conceptuales y críticas de Paulo. Eh, una, una técnica bastante usada y que un profesor mío en la maestría me decía con respecto al tema cualitativo es la entrevista. La entrevista. Porque tú trabajas categorías e informantes. En una investigación cualitativa no trabajas variables, trabajas categorías y construyes una hipótesis en el camino. Y los informantes, que, bueno, específicamente son elegidos por el investigador, te van a dar, de hecho, una serie de evidencias sobre el tema que estás investigando, y además haces una especie de diálogo intersubjetivo, ¿no? Porque también confrontas en la entrevista las emociones, los valores, las creencias, que uno debe tener bien claro dónde van a estar estos elementos, creencias, valores, emociones, desde un punto de vista de un marco o de un marco teórico que uno ha elegido, ¿no? Es importante cuando uno va a hacer una investigación cualitativa ya tener un marco teórico muy fuerte para poder entenderlo, ¿no? Un marco teórico que le permita interpretar. Un marco teórico no digo un autor, sino un marco teórico de una escuela donde hay varios autores que tienden a eso o que tienden a sintetizar o a consensuar ideas parecidas para que puedas entender lo que quiere manifestar en ese diálogo, ¿no? O sea, el tema de la entrevista es importante, ¿ok? El tema de la entrevista. Y otra técnica es la observación, ¿no? La observación participante, ¿no? Que es la más común, ¿no? Que también puede ser la observación desde fuera de, ¿no? Pero mucho más rico para decir, es la observación dentro de, ¿no? Que, bueno, particularmente mis experiencias han sido, por ejemplo, observaciones, o sea, combinado, ¿no? Tanto dentro de como también invitado, y te permite combinar esas dos posturas que te va a llevar a poder establecer el recoger evidencias en una guía de observación, ¿no? Entonces, esas dos técnicas son las que se usan más, ¿no? En una investigación de acción, y que eso sí, yo recomiendo que en una entrevista las preguntas sean pocas preguntas, o sea, máximo 8. Yo les digo por experiencia porque yo he hecho entrevistas hasta de 12 preguntas y en verdad es terrible. Yo creo que las mejores entrevistas son las que usan 8 preguntas y semi-estructuradas, tampoco no tan abiertas ni tan cerradas, semi-estructuradas, o sea, casi abiertas, y de hecho que te van a decir bastante información que luego ya desde un marco teórico vas a usar un software llamado Atlas-T, donde ya vas a analizar cuáles son esas categorías de cuando ya hagas la transcripción, y ahí entonces te vas a dar cuenta dónde se van a ir confirmando tus informantes, van confirmando una teoría que tú manejas. Por eso es importante en una investigación de acción leer antes la teoría o un marco teórico fuerte para que puedas sostener lo que te va a decir el informante y construyes la hipótesis en el camino. Espero que haya sido claro con esta respuesta, maestro Juan Luis. Tocayo. Sí, tocayo. Se agradece. Gracias, maestro. Bien, sí, muy buena pregunta, Juan Luis. Creo que vamos a trabajar, tenemos en adelante también al doctor también Luis Núñez, que va a trabajar con nosotros toda la parte de instrumentos de recojo de
de información, yo también voy a estar apoyando con ello. Y lo que ha dicho Juan Luis es muy cierto, ¿no? La entrevista, la observación, la entrevista, sobre todo una entrevista a profundidad, que normalmente tiene pocas preguntas y donde el participante, a partir de una pregunta motivacional, puede empezar a hacer todo el desarrollo de su respuesta y uno solamente va encaminando el diálogo. Y también el uso de métodos grupales, ¿no? Como como una entrevista focal, ¿no? O sea, con un grupo, también ayuda. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Fue una muy buena pregunta la de Juan Luis. Marcelino. Eh, Felicitaciones por el trabajo y creo que es un tema muy importante, ¿no? Felicitaciones al ponente. Bueno, hablando de Fajardo y de Ayacucho, en Ayacucho existe pues una cultura viva que de repente no se está utilizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Vygotsky nos habla sobre la importancia de contexto sociocultural y algunos autores inclusive de la parte de la territorialidad. Sin embargo, los profesores en nuestro medio no utilizamos esa riqueza, ¿no? Esa riqueza viva, ¿no? que se sigue practicándose, ¿no? Y también en muchas instituciones educativas de Fajardo son unidocentes o hay dos. Entonces, en esta realidad, ¿cómo se puede hacer una investigación-acción? Eso sería mi pregunta. A ver, de hecho que las culturas vivas, desde el punto antropológico, tienden más a ser obviadas por el sistema. ¿No es así? Usted lo acaba de decir, ¿no? Hay una cultura viva, pero el docente no se da, o lo intuye, o sabe que está allí, pero no sabe cómo articular, ¿no? En el ministerio nos dicen pues que bueno, hay que contextualizar, hay que aterrizarlo más, ¿no? Cuando he visto, por ejemplo, las propuestas metodológicas de la planificación curricular, no está aterrizado, cuesta mucho, ¿no? Y se tecnifica. Una cultura viva, en verdad, ya de por sí tiene elementos que pueden ser parte a través de informantes para la comprensión de un marco teórico que uno ya maneja, ¿no? O que debe tenerlo en cuenta. Hay que ver, por ejemplo, qué marco teórico va a manejar o va a implementar en su trabajo de investigación, acción. Si vamos a poner a Brunner y a Vygotsky, pues ese es el marco teórico que creo que es, bueno, como para empezar, ¿no? Brunner y Vygotsky, bueno, Brunner, para empezar, traduce lo de Vygotsky, y Brunner usa la psicología cognitiva para hablar luego del currículo en espiral, y pone luego el contexto y habla ya de otras categorías que Brunner lo descubrió, ¿no? Cuando estaba en Harvard, ¿no? Vygotsky lamentablemente murió muy joven, ¿no? Casi a los 30 y tantos años, ¿no? La tuberculosis, entonces no pudo avanzar más, ¿no? Pero dejó categorías. Entonces, pero hay unos, de la línea de Vygotsky, hay autores que siguen esa línea de lo sociocultural. Entonces, sobre eso de ahí, por ejemplo, ya es un marco teórico para luego darle interpretación a la cultura viva. La cultura viva, por ejemplo, como una zona de desarrollo próximo. ¿Ah? La zona de desarrollo próximo es el saber previo. Los niños estudiantes viven con sus padres, van al campo, se relacionan con un sistema comunitario, tanto de relaciones de parentesco como relaciones de mercado, de producción, costumbres, creencias. Esa es la zona de desarrollo próximo y usted puede darle interpretación. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, si quiere hacer la cultura viva y traerlo acá, use entonces una línea de acción teórica para que luego a través de informantes comience a trabajar
una propuesta metódica basado en una línea de acción de Vygotsky, Brunner, para luego transformar, ¿no? Solamente transformar una parte de la escuela, porque la escuela es todo un complejo. Usted no va a transformar toda la escuela, pero sí transforma, aunque sea un grupo de estudiantes, que le va a dar un sustento reflexivo de que esos estudiantes van a tener que ser personas de bien, personas que transforman su propio contexto y que le dan sentido, ¿no?, a esa cultura en la cual ellos crecieron, ¿no? Juan, creo que también algo, Marcelino, que es importante es que a través de la investigación cualitativa uno puede intervenir sobre situaciones mucho más concretas, más aún cuando se trabaja la investigación-acción participativa. Es decir, se construye a partir de las necesidades concretas que hay en el entorno o de los intereses que se plantean. Entonces allí el grupo decide qué cosas se va a investigar. Por ejemplo, en este momento podría ser interesante para algunos el analizar dentro del aula qué nos dejó la pandemia, ¿no? Si tuviéramos que mirarlo desde un contexto actual, ¿no? O sea, qué nos dejó, y conversar con los niños, con los jóvenes, con los padres, con la comunidad, qué hemos cambiado después de la pandemia. A mí me asusta a veces que hemos regresado de la pandemia y nos queremos acomodar a la vida como si nada hubiera pasado y en realidad pasó mucho y tenemos que reflexionar sobre todo ello y la escuela debe de ser un punto de reflexión importante. Y es a través de esos procesos de investigación cualitativa, a través de modelos como la investigación-acción participativa en que podemos ver, analizar, compartir en un conjunto entre todos lo que se ha vivido en un contexto determinado o lo que todavía sigue siendo un problema y cómo lo podemos solucionar. La profesora Elba quiere participar. Sí. Así es, buenas tardes ante todo, con todos ustedes, maestro Juan Luis, Francisco y todos los maestros que están conectados. Muy interesante realmente la temática de investigación-acción a partir de la reflexión. Me llamó la atención una parte en la diapositiva, el enfoque emancipador, la pequeña pedagogía, donde hace un paralelo entre el saber práctico y el saber teórico, donde dice que hay que encontrar un punto medio entre ambos y entendí que no se debe desestimar del todo el saber, también el saber tradicional, ¿no? El saber tradicional y la nueva pedagogía. Mi pregunta es la siguiente. Un trabajo de investigación-acción a partir de la reflexión puede darse también para recuperar los saberes ancestrales con los juegos tradicionales, porque si bien es cierto, hoy por hoy todo el aprendizaje es activo a través de donde los niños ellos construyen, participan, ¿no? Como también a través de la cultura viva. Lo tradicional no está del todo desestimado, porque también los juegos de antaño, los juegos tradicionales, permitían que los estudiantes movilicen también capacidades. Es posible, a través de esa pequeña pedagogía, también si me la puede explicar, la pequeña pedagogía, es posible realizar un trabajo de investigación-acción con los juegos tradicionales, comparados al enfoque actual. De hecho, si dentro de la investigación-acción trabaja problemas concretos, y un problema concreto tiene que ver con la promoción de emociones positivas, tomando como pretexto, entre comillas, los juegos tradicionales de nuestras épocas, pues bienvenido, ¿no? Hay una cosa que yo quiero, sí, reafirmarlo, y que lo tengan en cuenta, y que se vayan con esta idea, ¿no? Cuando hagan una investigación-acción, partan de un marco teórico fuerte, para que ustedes confirmen sus hipótesis. Si bien es cierto que van a hacer una estrategia, pero la estrategia es la práctica. Ya les he dicho que la práctica por sí misma no tiene sentido. Que es distinto que la práctica se vincule con un marco teórico fuerte. Por ejemplo, si la estrategia va a ser juegos lúdicos, basado en este tipo de rutinas de juegos de nuestras épocas, pero ¿cuál es el marco teórico? Puede ser la teoría del juego de Piaget, ¿no? Que hay bastante.
hay, o sea, hay teóricos, ¿no? de la teoría del juego infantil, si podemos ponerlo ahí, donde tienen que hablar mucho de esto. Entonces, partir y darle un sustento. Y lo reflexionamos. Entonces, ahí el modelo de que acercamos la teoría y la práctica con la reflexión se reconcilia. Pero si nosotros hacemos la investigación-acción y hacemos una estrategia y nos quedamos en la estrategia, no es investigación-acción, es una propuesta que sigue técnico, usa una mediación rápida, inmediata, pero de ahí no ha sido reflexionada y no ha sido traída y no ha sido sustentada, porque recuerden que la investigación-acción tiene cambios, ¿no? Emancipa, no solamente emancipa al investigador, también emancipa a los que intervienen en lo que estás investigando, ¿no? O sea, los niños también se emancipan con el juego. Y obvio que ese granito de arena también emancipa a la institución, emancipa a los líderes, y quién sabe, emancipa a las autoridades del ministerio, ¿no? Aunque no creo. Pues. Ellos tienen siempre el tema de que desde arriba hacia abajo, pero ahí ahorita estoy escuchando del tema del cambio de abajo hacia arriba, pero ¿cómo hacerlo? No saben, ¿no? La investigación-acción es una de las claves. Okay. Algo más también, bueno, yo voy a seguir, Elba, luego con la sesión de investigación-acción, o sea, conmigo van a trabajar todo el modelo. Algo importante, ¿no? Si bien el concepto del marco teórico es relevante para el desarrollo de cualquier modelo investigativo, o sea, cualitativo, cuantitativo, mixto, la estrategia en la investigación-acción sí cambia, porque en la investigación-acción el proceso y la estrategia puede ir modificándose de acuerdo a cómo se van encontrando los resultados, y los resultados que tú encuentras en el caminar de la investigación pueden ir haciendo que tú cambies tu estrategia. Es decir, no hay una ruta cerrada en la investigación-acción. Es una construcción participativa con los estudiantes, con los padres, con la comunidad educativa, en la que tú puedes ir modificando tu estrategia viendo los resultados que se van obteniendo. Pero el concepto, el marco teórico con el que tú construyes tu investigación, sí debe de ir nutriéndose, pero tiene que tener una base, como dice Juan Luis, ¿no? Una base sólida sobre la cual tú dices, yo quiero trabajar una investigación sobre los juegos, pero tengo que saber qué cosas son los juegos y por qué yo quiero regresar a los juegos tradicionales. De repente, porque en la actualidad los juegos o los jóvenes están tendiendo hacia el uso del internet, hacia el uso hacia la visualización de videos, de cosas del TikTok y cosas que son muy superficiales y no van hacia el retorno de salvar las costumbres y lo tradicional, ¿no? Entonces, pero en ese revisar el pasado, de analizar el presente, es que se hace una reflexión, y eso es lo importante del planteamiento que también hoy nos dice Juan. Esa reflexión es tu investigación. Exacto. Y una cosita más, Francisco, ¿no? Y también maestra Elba. Piaget decía que las normas nacen en los juegos. Y Piaget, cuando dio los casos, cuando hizo el estudio de los juegos en su teoría del juego, el criterio moral, en el juego él intuyó que nacían las primeras normas de los seres humanos para luego dar presencia a lo que prácticamente eran los sistemas jurídicos de avanzada, ¿no? Hay todo un estudio y una línea de acción de otros que han interpretado a Piaget. Eso es lo que le da valor a la investigación-acción. La estrategia sí puede cambiar, se enriquece. La hipótesis también, ¿no? Se va acomodando, pero el marco teórico es el que te va definiendo tu camino. ¿Sí? Algo importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la investigación-acción participativa que toma el marco referencial de la pedagogía crítica, que es trabajada por Paulo Freire, obviamente, ¿no? Entonces, la pedagogía crítica, ustedes tienen que manejarla, va a haber una sesión sobre pedagogía crítica también, y en esa reflexión de pedagogía crítica estamos en la línea de hacer una investigación acorde con este marco pedagógico. Bien, ¿alguna otra pregunta, maestros? Nos hemos estado pasando del tiempo, creo que siempre vamos a considerar una hora y cuarto, pero es súper interesante y esperemos que cada martes, la semana que viene, tenemos a la doctora Beverly Hernández de Costa Rica, que va a trabajar con nosotros los objetivos de desarrollo sostenible enfocados en la educación y buscando cómo hacer que nadie se quede atrás en el sistema educativo. Y es importante, ¿no? Siempre que decía, estuve en Finlandia en una pasantía, y siempre que me preguntaban por qué Finlandia progresó tanto, era simple su proceso, ¿no? Ellos se centraban
el no dejar a nadie atrás. Es decir, trabajar con los estudiantes del más bajo nivel para que esos estudiantes eleven su nivel de aprendizaje a través de la participación de diferentes personas, psicólogos, asistentes, colaboradores, había maestros, padres, todos trabajaban en función de ayudar a los que estaban en el nivel abajo. ¿Y qué pasa cuando tú elevas el nivel de los que están más abajo? Todo el nivel se eleva porque los que están en la mitad quieren seguir subiendo y quieren seguir, se eleva todo el nivel del grupo. Y ese es, bueno, en sencillo, es más complejo, pero en sencillo, ese era el secreto de Finlandia para tener niveles de calidad alto. Elevar el nivel de los que están más abajo en el nivel de aprendizaje. Y creo que si hiciéramos esto con nuestros estudiantes y les diéramos una mirada, porque también la investigación cualitativa tiene como trasfondo prioritario el sentido antropológico, es decir, mirar al ser humano y al ser humano en su cultura. Y tenemos que analizar cómo el ser humano se relaciona y cómo todas las situaciones del contexto, sociales, políticas, económicas, afectan su aprendizaje también, emocional. Ya, listo. Creo que ya finalicé y más bien quiero agradecer la oportunidad de poder haber estado con los maestros. De hecho, yo invito a que hagan la experiencia de la investigación-acción. Les va a abrir un campo importante en la mejora de la profesión docente, ¿no? Cualitativamente. O sea, no cualquiera hace una investigación-acción. En serio, o sea, investigar, hallar resultados, cambiar, transformar, sistematizar, es todo un proceso que no cualquier docente lo hace. El estar en este diplomado creo que ya les confiere una valía importantísima y creo que eso es lo que es la razón de ser del diplomado que en verdad está súper interesante. Gracias por la oportunidad, maestros y Francisco.